Muy buenos días tengan todos. Se dirige a ustedes la reverenda Julie Crosby. Soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en América, radicada en el Southeastern Synod en Lawrenceville, Georgia. Les voy a interpretar un sermón para el domingo 17 de octubre del 2021. Los textos del día son Isaías 53 del 4 al 12, el Salmo 91 del 9 al 16, Hebreos 5 del 1 al 10 y Marcos 10 del 32 al 45. Este sermón fue escrito por el reverendo Matt Stanauer, quien es asistente del obispo Kevin Strickland de nuestro sínodo del sureste. Los textos para el Evangelio, Marcos 10 del 32 al 45, se lo voy a leer ahora. Y luego la interpretación del sermón. Se dirigían a Jerusalén y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y lo condenarán a la muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser primero deberá ser el esclavo de los demás. Pero ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Hasta aquí el Evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. Es posible que hayas escuchado el dicho: si no lo consigues a la primera, sigue intentándolo. Según Wikipedia, este dicho se atribuye a William Edward Hickson, un escritor educativo británico a mediados del siglo XIX. O es posible que hayas escuchado un dicho similar: a la tercera va la vencida. Tuve menos éxito en rastrear este dicho, o a quien pueda atribuírsele. Pero cualquiera de estos dichos describiría bien el intento de Jesús de abrir la ventana del entendimiento para sus discípulos sobre lo que le iba a pasar cuando llegaran a Jerusalén. Agregué 5 versículos de Marcos 10
que preceden al texto del leccionario designado en la lectura de hoy para que pudiéramos escuchar por tercera vez en la narración de Marcos de la historia de Jesús la predicción de Jesús sobre su muerte. Ojalá esto refuerce nuestra comprensión de la interacción que está por producirse entre Jesús, Santiago y Juan. Jesús lo ha intentado todo, lo ha intentado y ahora lo vuelve a intentar para ayudar a los discípulos a entender. Pero parece que sus discípulos todavía simplemente no entienden. Los hermanos Juan y Santiago son parte del círculo íntimo de discípulos que incluye a Pedro. Probablemente sean más cercanos a Jesús que los otros discípulos. Quizás sea natural que en su aparente intimidad más cercana y esa relación con Jesús, piensan que es justo preguntarle una pregunta que podría sonarnos bastante arrogante. En su entendimiento, Jesús va a Jerusalén para reclamar el lugar que le corresponde, el trono de David. Finalmente, ¿quién mejor que ellos para ser sus consejeros y cortesanos más cercanos? ¿Acaso no han sido ellos los que han estado cerca de él durante todo el camino? Dicen, concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Santiago y Juan asumen que a Jesús le será fácil ser rey. Basado en el testimonio de las enseñanzas de Jesús, sus asombrosos milagros y las multitudes que lo rodean. Por supuesto, esto significa, cuando ascienda al trono de David, honor y gloria pronto serán suyos. ¿No entiende que Jesús asciende al lugar que le corresponde? No sucederá por ser levantado al trono, sino al ser levantado en una cruz. Y que la próxima vez cualquier imagen de alguien a su derecha a izquierda en el Evangelio interpretado por Marcos es cuando el evangelista indica que quien está crucificado a su izquierda y a su derecha de Jesús. Mientras el escándalo de la muerte de Jesús en la cruz se invierte a través de la gloria de su resurrección, no fue levantado a una nueva vida para que pudiera volver y desquitarse o vengarse, o finalmente gana el poder que le corresponde con poder y demostración de fuerza. El ejemplo de Jesús se envuelve lógico y esperado y práctica aceptable del mundo al revés cuando Él regresa y rompe el ciclo de la retribución, volviendo a hablar de paz y reconciliación con los que eran sus amigos, amigas y seguidores, que lo abandonaron en su muerte. En sus palabras a sus discípulos, compara el camino del mundo con el camino de la cruz. Y voy a leer los versículos de la lectura. Saben que entre los gentiles aquellos a quienes reconocen como sus gobernantes se enseñorean de ellos, y sus grandes son tiranos sobre ellos. Pero no es así entre ustedes. Pero el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Como seguidores de Jesús, ese también es nuestro llamado. No para conquistar, sino para servir. No dominar a otros con el peso de la ley y nuestra justicia propia, sino para servir. En más de una ocasión habrán oído citar el memorable dicho de Lutero en su escrito, La libertad de un cristiano. Un cristiano es un señor perfectamente libre de todo, no sujeto a nadie. Un cristiano es un servidor perfectamente obediente de todos, sujeto a todos. Evangelismo es una de las palabras más aterradoras en el lenguaje de la iglesia. Al igual que los discípulos malinterpretaron, Jesús llama a la cruz por el bien del mundo. Quizás hemos entendido mal colectivamente el papel de este llamado de llevar buenas nuevas como discípulos cristianos. Y si en lugar de escuchar evangelismo como sal y ayuda a alguien a cambiar de opinión acerca de Dios y la eternidad, lo escuchamos como ve a contarle las buenas noticias, no estás ahí para cambiarlos, sino para servirles. Dios nos ha invitado a ver las cosas de una manera muy diferente a como el mundo ve las cosas. Como seguidores de Jesús, nuestro llamado no es a conquistar, no es a convertir, sino para servir. Es un llamado costoso, cuesta. El domingo pasado escuchamos a Jesús decirle al hombre rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Este es un ejemplo sobre cómo podemos intercambiar la seguridad y la importancia de nuestras posesiones por la seguridad y la importancia que obtenemos dando todo nuestro ser a otros. Como discípulos de Jesús. El ejemplo de esta semana trata sobre intercambiar el honor y la gloria asociado con el poder y el éxito por el don y la gracia de servir a los demás. También se nos ha dado el regalo de esta reunión semanal unos con otros para adorar a Dios, recibir el perdón de Dios, cuidarnos unos a otros y ser atendidos en comunidad. No podemos recordar eso con la suficiente frecuencia. No servimos a los demás para que Dios nos ame. Dios ya nos ama. Servimos a los demás porque Dios nos ama y envió a Jesús a morir y levantarse de nuevo por nosotras y por nosotros. Amén.